¿Por qué permite Dios que atravesemos valles tan profundos de desesperanza que parecen no tener salida? Esta pregunta ha resonado en el corazón humano desde el amanecer de los tiempos, susurrada en noches de insomnio, gritada en momentos de desesperación, murmurada en oraciones que parecen perderse en el vacío. Cuando la vida nos golpea con fuerzas que creíamos imposibles de soportar, cuando los médicos pronuncian diagnósticos que helaron nuestra sangre, cuando las deudas se acumulan como montañas imposibles de escalar, cuando las relaciones que creíamos eternas se desmoronan como castillos de arena, es precisamente en esos momentos cuando el alma humana busca desesperadamente una luz, un signo, una esperanza que le devuelva el sentido a la existencia. Existe en el reino celestial un santo cuya especialidad divina es precisamente eso, los casos imposibles, las causas perdidas, las situaciones que han agotado todos los recursos humanos. Su nombre es Judas Tadeo, y durante casi 2 milenios ha sido el confidente silencioso de millones de almas quebrantadas que han encontrado en su intercesión no solo consuelo, sino milagros tangibles que han transformado radicalmente sus realidades. No hablamos aquí de coincidencias o casualidades, sino de intervenciones divinas tan evidentes y poderosas que han dejado a médicos sin explicación, a economistas perplejos y a psicólogos reconociendo fuerzas que trascienden toda lógica científica. Pero aquí viene lo más extraordinario, San Judas Tadeo no solo intercede por nosotros en el cielo, sino que nos envía señales espirituales específicas, mensajes codificados en el lenguaje del alma que la mayoría de las personas pasan por alto porque no han aprendido a descifrar este alfabeto celestial. Son señales que llegan justo cuando más las necesitamos, pero que requieren de ojos espirituales entrenados para ser reconocidas y corazones abiertos para ser recibidas. Estas no son supersticiones ni folclore religioso, sino comunicaciones reales del mundo espiritual que pueden cambiar completamente el curso de nuestras vidas si sabemos interpretarlas correctamente. Hoy vas a descubrir no solo cuáles son estas 5 señales fundamentales, sino cómo reconocerlas en tu propia experiencia y, más importante aún, cómo responder a ellas de manera que active la intercesión poderosa de este santo extraordinario en tu situación particular. Para comprender verdaderamente el poder transformador de San Judas Tadeo en nuestras vidas, debemos transportarnos casi 2000 años atrás, a una época donde el mundo conocido estaba bajo el puño de hierro del Imperio Romano y donde un pequeño grupo de pescadores galileos estaba a punto de cambiar para siempre el destino de la humanidad. Judas Tadeo nació en una Galilea convulsionada por tensiones políticas, ocupada militarmente por legiones romanas que imponían tributos aplastantes y mantenían el orden a través del terror. Su padre, Cleofás, era hermano de José, el padre terrenal de Jesús, lo que convertía a Judas Tadeo en primo hermano del Salvador, una conexión familiar que marcaría profundamente su destino espiritual. La Galilea del siglo I no era simplemente un territorio más del vasto imperio romano, era un crisol de culturas, religiones y expectativas mesiánicas donde cada día traía nuevas tensiones entre la ocupación pagana y las tradiciones ancestrales del pueblo judío. Los galileos tenían fama de ser rebeldes, de resistir con fiereza cualquier intento de romanización forzada, y es en este ambiente de resistencia y esperanza donde creció Judas Tadeo, respirando desde la infancia las profecías sobre la llegada de un Mesías que liberaría a Israel de todas sus opresiones. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, las noticias de sus milagros y enseñanzas se extendieron como fuego por toda la región. Para Judas Tadeo, escuchar hablar de su primo no era simplemente enterarse de las actividades de un pariente lejano, era presenciar el cumplimiento de las esperanzas más profundas de su pueblo. El momento de su llamado apostólico está registrado con precisión en los evangelios. Jesús había pasado toda la noche en oración en el monte, y al amanecer convocó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles. Entre esos 12 nombres que resonarían por toda la eternidad, estaba Judas, hijo de Santiago, también llamado Tadeo para distinguirlo del otro Judas que más tarde traicionaría al Maestro. Durante los 3 años siguientes, Judas Tadeo fue testigo privilegiado de eventos que desafiarían toda lógica humana. Vio cómo su primo multiplicaba panes y peces para alimentar a multitudes hambrientas, presenció la resurrección de Lázaro después de 4 días en el sepulcro, observó cómo los demonios huían aterrorizados ante una sola palabra del Nazareno, y escuchó enseñanzas que penetraban hasta lo más profundo del alma humana. Pero quizás el momento que más marcó su comprensión espiritual fue durante la última cena,
cuando se atrevió a hacer una pregunta que revela la profundidad de su corazón: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Esta pregunta no era producto de la curiosidad superficial, sino de un alma que había comprendido la naturaleza íntima y personal de la relación que Dios desea establecer con cada ser humano. La respuesta de Jesús fue profética: el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Sin saberlo, Judas Tadeo estaba formulando la pregunta que definiría su ministerio apostólico: cómo hacer que el amor de Cristo se manifieste de manera personal y tangible en las vidas de quienes más lo necesitan, especialmente en aquellas situaciones que parecen carecer completamente de esperanza. El día de Pentecostés transformó radicalmente la comprensión que Judas Tadeo tenía de su misión. Cuando las lenguas de fuego descendieron sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo, no solo recibió el don de hablar en diferentes idiomas, recibió una unción especial para ser canal de milagros en situaciones humanamente imposibles. Los primeros cristianos comenzaron a notar algo extraordinario en el ministerio de este apóstol: las personas que acudían a él eran precisamente aquellas que habían agotado todas las demás opciones, los casos que otros consideraban perdidos, las causas que parecían no tener solución. Sus viajes apostólicos lo llevaron mucho más allá de las fronteras de Palestina. Recorrió Judea proclamando la resurrección de Cristo, estableció comunidades cristianas en Samaria donde los antiguos enemigos de los judíos recibieron con gozo el mensaje del Evangelio, navegó hasta las costas de Siria donde plantó las primeras semillas del cristianismo entre los gentiles, atravesó los desiertos de Mesopotamia llevando esperanza a poblaciones que habían estado sumidas en tinieblas espirituales por siglos, y finalmente llegó hasta Persia, donde su predicación provocó tal transformación que las autoridades locales comenzaron a verlo como una amenaza al orden establecido. Fue precisamente en Persia donde Judas Tadeo encontró a su compañero de martirio, Simón el Celote, otro apóstol que también había dedicado su vida a llevar el mensaje cristiano a los confines del mundo conocido. Juntos enfrentaron la persecución más brutal, y juntos derramaron su sangre por la fe que habían abrazado. Los relatos históricos describen cómo fueron torturados con refinada crueldad. Primero los golpearon con garrotes hasta dejarlos irreconocibles, después los atravesaron con lanzas, y finalmente los decapitaron. Pero incluso en medio de estos tormentos inimaginables, los testigos reportaron que ambos santos continuaron orando en voz alta, intercediendo no por su propia liberación, sino por la conversión de sus propios verdugos. La devoción a San Judas Tadeo como patrono de las causas imposibles tiene raíces históricas muy específicas que se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Durante las persecuciones del emperador Diocleciano, cuando ser cristiano significaba una sentencia de muerte casi segura, los fieles comenzaron a invocar especialmente a aquellos santos que habían demostrado una capacidad extraordinaria para obtener milagros en situaciones desesperadas. Judas Tadeo destacó entre ellos porque su intercesión parecía especialmente efectiva en casos que habían sido desahuciados por todos los demás medios. Los primeros documentos que registran milagros atribuidos a su intercesión datan del siglo IV, y desde entonces la lista no ha dejado de crecer. Lo que hace único a San Judas Tadeo no es simplemente que interceda por nosotros, sino la manera específica en que lo hace, enviando señales espirituales claras y reconocibles que nos guían paso a paso hacia la solución de nuestros problemas más complejos. Estas señales no son productos de la imaginación religiosa, sino manifestaciones reales del mundo espiritual que han sido documentadas y verificadas por miles de testimonios a lo largo de los siglos. Las enseñanzas espirituales que emergen de la vida y el ministerio de San Judas Tadeo trascienden las categorías religiosas convencionales y nos adentran en territorios donde lo humano y lo divino se encuentran de maneras extraordinarias. La primera enseñanza fundamental que este santo nos transmite es lo que podríamos llamar la espiritualidad de la esperanza imposible. No se trata de un optimismo superficial que niega la realidad del sufrimiento, sino de una comprensión profunda de que existen recursos espirituales disponibles para el ser humano que van mucho más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden percibir. Cuando Judas Tadeo preguntó a Jesús por qué se manifestaría a los discípulos y no al mundo, estaba tocando el núcleo mismo de esta enseñanza. La respuesta del Maestro reveló que existe un nivel de realidad espiritual al que solo se puede acceder mediante el amor auténtico y la obediencia a los principios divinos.
Esta no es una enseñanza teórica, sino profundamente práctica. Significa que cuando nos encontramos en situaciones imposibles, tenemos acceso a un reino de posibilidades que permanece invisible para quienes se limitan únicamente a los recursos materiales. La segunda enseñanza crucial es la intercesión transformadora. San Judas Tadeo no simplemente pide por nosotros, él transforma la naturaleza misma de nuestras peticiones. Cuando acudimos a él con problemas que nos parecen puramente materiales, su intercesión nos ayuda a descubrir las dimensiones espirituales de esas situaciones. Una crisis económica se convierte en una oportunidad para desarrollar confianza en la providencia divina, una enfermedad terminal se transforma en un camino hacia la sanación interior, una relación rota se convierte en una invitación a experimentar el amor incondicional de Dios. Esta transformación no ocurre de manera mágica, sino a través de un proceso muy específico que requiere nuestra participación activa. San Judas Tadeo nos enseña que los milagros no son eventos sobrenaturales que ocurren independientemente de nuestra disposición interior, sino que son el resultado de una colaboración íntima entre la gracia divina y nuestra apertura para recibirla. Cuando oramos a través de su intercesión, no estamos simplemente pidiendo que cambie nuestras circunstancias externas, estamos permitiendo que se transformen los aspectos más profundos de nuestro ser que han creado o atraído esas circunstancias. La tercera enseñanza fundamental es lo que podríamos denominar la sabiduría del momento perfecto. San Judas Tadeo comprende que cada situación difícil en nuestras vidas tiene un propósito específico y un tiempo determinado para ser resuelta. Su intercesión no acelera artificialmente los procesos que necesitan madurar, pero tampoco permite que se prolonguen innecesariamente. Él conoce el momento exacto en que hemos aprendido las lecciones que esa dificultad vino a enseñarnos y en que estamos preparados para recibir la bendición que se esconde detrás del aparente problema. Esta sabiduría temporal se manifiesta de maneras muy concretas en la vida de quienes desarrollan una relación auténtica con este santo. Aprenden a distinguir entre las situaciones que requieren acción inmediata y aquellas que necesitan paciencia y perseverancia. Desarrollan una intuición espiritual que les permite reconocer cuándo es el momento de luchar y cuándo es el momento de entregarse. Comprenden que no todos los problemas están destinados a ser resueltos de la manera que nosotros esperamos, sino que algunos están diseñados para llevarnos hacia soluciones mucho más elevadas y beneficiosas de las que originalmente habíamos imaginado. La cuarta enseñanza esencial es la comunión de los santos como realidad viviente. San Judas Tadeo nos ayuda a comprender que la muerte no interrumpe las relaciones de amor auténtico, sino que las purifica y las intensifica. Quienes han partido hacia la eternidad no se convierten en recuerdos lejanos, sino en intercesores activos que pueden influir poderosamente en nuestras vidas presentes. Esta no es una creencia consoladora sin fundamento, sino una realidad espiritual que puede ser experimentada de manera tangible por cualquier persona que desarrolle la sensibilidad necesaria para percibirla. La quinta enseñanza transformadora es la oración como diálogo íntimo. San Judas Tadeo nos enseña que la oración efectiva no consiste en recitar fórmulas memorizadas o en repetir peticiones de manera mecánica, sino en establecer una conversación real con el mundo espiritual. Cuando oramos a través de su intercesión, aprendemos a escuchar tanto como hablamos, a estar atentos a las respuestas que llegan a través de intuiciones, coincidencias significativas, encuentros inesperados y cambios internos que nos preparan para recibir lo que hemos pedido. Esta forma de oración requiere el desarrollo de lo que los místicos han llamado los sentidos espirituales, la capacidad de percibir realidades que trascienden el mundo físico pero que son igualmente reales e influyentes. San Judas Tadeo actúa como un maestro en este desarrollo, enviándonos señales cada vez más claras y específicas hasta que aprendemos a reconocer su presencia y su guía en los detalles más pequeños de nuestra vida cotidiana. La sexta enseñanza fundamental es la fe como fuerza creativa. San Judas Tadeo nos revela que la fe auténtica no es simplemente creer que algo es posible, sino actuar como si ya hubiera ocurrido. Esta no es una técnica de visualización o pensamiento positivo, sino una forma de colaborar conscientemente con las leyes espirituales que gobiernan la manifestación de los milagros. Cuando desarrollamos este tipo de fe, nuestras oraciones se convierten en decretos espirituales que movilizan fuerzas invisibles para trabajar a nuestro favor. Los testimonios de milagros atribuidos a la intercesión de San Judas Tadeo no son relatos antiguos que pertenecen a épocas pasadas,
sino experiencias contemporáneas que continúan ocurriendo con frecuencia asombrosa en nuestros días. Cada testimonio auténtico nos revela no solo el poder de este santo para interceder en situaciones imposibles, sino también los patrones específicos a través de los cuales opera su intervención divina. María Elena Rodríguez, una madre soltera de 35 años que vivía en las afueras de Ciudad de México, enfrentó en el año 2020 una situación que parecía no tener salida. Su hijo de 12 años, Alejandro, había sido diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, una forma particularmente agresiva de cáncer que en su caso había avanzado hasta un estado que los médicos clasificaron como terminal. Los oncólogos del Hospital Infantil de México le dieron una expectativa de vida de 3 meses y le sugirieron que se concentrara en hacer que esos últimos momentos fueran lo más cómodos posible para el niño. María Elena trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes para poder costear los gastos básicos de su pequeña familia, pero los tratamientos médicos habían agotado completamente sus ahorros e incluso las había sumergido en deudas que superaban los 100,000 pesos. La desesperación la llevó a considerar opciones que jamás había imaginado, incluyendo la posibilidad de vender su modesta casa para financiar tratamientos experimentales en el extranjero que probablemente tampoco funcionarían pero que al menos le darían la sensación de estar haciendo todo lo posible por su hijo. Una tarde de noviembre, mientras esperaba en la sala de oncología pediátrica a que terminaran de aplicarle quimioterapia a Alejandro, María Elena notó que una señora mayor estaba rezando en voz baja mientras sostenía una pequeña imagen de San Judas Tadeo. Algo en la serenidad de esa mujer en medio de circunstancias tan difíciles llamó su atención, y cuando se acercó a preguntarle por qué oraba precisamente a ese santo, la señora le contó que su nieta había sido desahuciada por los médicos 5 años antes debido a un tumor cerebral, pero que después de una novena a San Judas Tadeo, no solo se había curado completamente, sino que ahora estudiaba medicina para ayudar a otros niños en situaciones similares. Esa misma noche, María Elena comenzó una novena a San Judas Tadeo con una intensidad y una fe que ella misma no sabía que poseía. No se limitó a recitar las oraciones tradicionales, estableció una conversación íntima con el santo, contándole los detalles más pequeños de su situación, sus miedos más profundos, sus esperanzas más secretas. Le prometió que si Alejandro se curaba, ella dedicaría el resto de su vida a difundir la devoción a San Judas Tadeo entre otras familias que enfrentaran situaciones similares. Durante los primeros días de la novena, no ocurrió nada extraordinario desde el punto de vista médico, pero María Elena comenzó a experimentar una paz interior que no había sentido desde el momento del diagnóstico. Era como si una presencia invisible la acompañara constantemente, susurrándole al oído que todo iba a estar bien. Al 5.º día de oración, Alejandro le dijo algo que la sorprendió. Había soñado con un hombre vestido con túnica que le había puesto las manos en el pecho y le había dicho que pronto podría volver a jugar fútbol con sus amigos. El 8.º día de la novena, los análisis de sangre de Alejandro mostraron una mejora inexplicable en su conteo de glóbulos blancos. Los médicos se mostraron cautelosamente optimistas pero advirtieron que podría tratarse de una fluctuación temporal que no necesariamente indicaba una tendencia hacia la recuperación. Sin embargo, María Elena sintió en lo más profundo de su corazón que San Judas Tadeo había comenzado a obrar el milagro que ella había pedido con tanta desesperación. El día que terminó la novena, Alejandro se despertó con más energía de la que había tenido en meses. Pidió desayunar huevos revueltos, algo que no había hecho desde el inicio de la quimioterapia, y le dijo a su madre que se sentía diferente, como si algo pesado se hubiera quitado de su cuerpo. Los análisis realizados esa semana mostraron una remisión completa de la leucemia que dejó perplejos a todo el equipo médico. El oncólogo principal, un hombre de ciencia que había visto muchos casos similares a lo largo de su carrera, admitió abiertamente que no tenía explicación médica para una recuperación tan rápida y completa. 3 años después, Alejandro no solo está completamente sano, sino que se ha convertido en uno de los mejores estudiantes de su escuela y ha desarrollado una devoción especial a San Judas Tadeo que comparte con sus compañeros de clase. María Elena cumplió su promesa y ahora coordina un grupo de oración en su parroquia que se reúne cada mes para interceder por familias que enfrentan crisis médicas. Ha documentado más de 50 casos de mejorías significativas que han ocurrido después de novenas a San Judas Tadeo, incluyendo varios que los médicos han clasificado como remisiones inexplicables.
El caso de Roberto Mendoza presenta características diferentes pero igualmente extraordinarias. En abril del año 2021, este ingeniero industrial de 42 años perdió su empleo en una empresa automotriz debido a los recortes económicos provocados por la pandemia. Durante los meses siguientes, a pesar de enviar cientos de currículums y participar en decenas de entrevistas, no logró conseguir un nuevo trabajo que le permitiera mantener el nivel de vida al que su familia estaba acostumbrada. La situación se volvió crítica cuando Roberto agotó su liquidación y sus ahorros y comenzó a acumular deudas en tarjetas de crédito para cubrir los gastos básicos del hogar. Su esposa, Carmen, trabajaba como maestra en una escuela primaria, pero su salario era insuficiente para cubrir la hipoteca de la casa, los pagos del auto, las colegiaturas de sus 2 hijos y los gastos médicos de su padre, quien sufría de diabetes avanzada. En octubre de ese año, el banco les notificó que iniciarían el proceso de embargo de su casa si no se ponían al corriente con los pagos atrasados que ya sumaban más de 200,000 pesos. Roberto había sido criado en una familia católica, pero durante los años de prosperidad económica había descuidado completamente su vida espiritual. La crisis lo llevó a reflexionar sobre aspectos de la existencia que había ignorado durante décadas, y una noche, mientras caminaba por las calles de su colonia tratando de encontrar una solución a su situación, se detuvo frente a una iglesia que estaba abierta para la adoración nocturna. Sin saber muy bien por qué, decidió entrar y se encontró con una imagen de San Judas Tadeo que parecía mirarlo directamente a los ojos. Esa noche, Roberto experimentó algo que nunca había vivido antes, una conexión espiritual tan intensa que sintió como si el santo estuviera físicamente presente en la iglesia. No sabía cómo orar formalmente, pero comenzó a hablarle a San Judas Tadeo como si fuera un amigo íntimo, contándole todos los detalles de su situación financiera, sus miedos de perder la casa familiar, su angustia por no poder proveer adecuadamente para sus hijos, su vergüenza por haber llegado a esa situación después de haber tenido una carrera profesional exitosa. Durante las semanas siguientes, Roberto visitó esa iglesia todas las noches después de continuar con su búsqueda de empleo durante el día. Gradualmente, comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en su perspectiva y en su enfoque. En lugar de enviar currículums de manera indiscriminada, comenzó a investigar cuidadosamente las empresas que realmente le interesaban y a personalizar cada aplicación de trabajo. Desarrolló una confianza interior que se reflejaba en sus entrevistas y comenzó a proyectar una seguridad profesional que había perdido durante los meses de desempleo. El cambio decisivo ocurrió en la tercera semana de noviembre, cuando Roberto recibió una llamada inesperada de un ex compañero de trabajo que había iniciado su propia empresa de consultoría en ingeniería industrial. Le ofreció no solo un empleo, sino la oportunidad de convertirse en socio minoritario del negocio si estaba dispuesto a invertir en el proyecto. El problema era que Roberto no tenía dinero para invertir y su situación crediticia había empeorado considerablemente durante los meses de desempleo. Esa noche, mientras oraba frente a la imagen de San Judas Tadeo, Roberto sintió una inspiración clara de contactar a su hermano mayor, quien vivía en Estados Unidos y con quien había tenido una relación distante durante años debido a diferencias familiares. La conversación telefónica fue emotiva y sanadora. Su hermano no solo le ofreció el préstamo necesario para la inversión, sino que le pidió perdón por los malentendidos del pasado y le expresó su deseo de reconstruir la relación fraternal. 6 meses después, la empresa de consultoría había crecido de manera exponencial y Roberto no solo había saldado todas sus deudas, sino que había comenzado a generar ingresos superiores a los que tenía en su empleo anterior. Más importante aún, la crisis había transformado profundamente su vida espiritual y familiar. Ahora participa activamente en su parroquia, ha desarrollado una devoción profunda a San Judas Tadeo y ha ayudado a varios amigos y conocidos que han enfrentado situaciones económicas difíciles, no solo con consejos profesionales, sino compartiéndoles su testimonio de fe. El tercer testimonio corresponde a Laura Vázquez, una mujer de 58 años que enfrentó una crisis matrimonial que parecía irreconciliable. Después de 32 años de matrimonio, su esposo Carlos le anunció que había comenzado una relación con una compañera de trabajo de 25 años menor que él y que había decidido pedirle el divorcio para comenzar una nueva vida. La noticia devastó completamente a Laura,
quien había dedicado su vida adulta a ser esposa y madre, y que se encontró de repente enfrentando la posibilidad de reconstruir su identidad y su futuro a una edad en la que había esperado estar disfrutando de la estabilidad matrimonial y la compañía de sus nietos. La situación se complicó porque Carlos controlaba la mayoría de los recursos económicos de la familia, y su decisión de separarse implicaba que Laura tendría que buscar trabajo después de décadas de haberse dedicado exclusivamente al hogar. Además, la división de bienes propuesta por el abogado de Carlos la dejaba en una situación económica muy precaria, especialmente considerando que ella no tenía una profesión establecida ni experiencia laboral reciente que le permitiera generar ingresos suficientes para mantener un nivel de vida digno. Laura había sido siempre una mujer de fe, pero esta crisis puso a prueba sus creencias de maneras que nunca había imaginado. Durante las noches de insomnio, se cuestionaba si Dios realmente se preocupaba por su sufrimiento, si las décadas de oración y servicio religioso habían tenido algún significado, si valía la pena seguir creyendo en un amor divino que parecía estar ausente precisamente cuando más lo necesitaba. Fue su hermana menor quien le sugirió que hiciera una novena a San Judas Tadeo, contándole que había escuchado muchos testimonios de matrimonios que habían sido restaurados milagrosamente después de orar a este santo. Laura comenzó la novena con más desesperación que fe, pidiendo no solo que Carlos regresara, sino que su corazón fuera sanado del resentimiento y la amargura que habían comenzado a consumirla. Durante los primeros días, experimentó una batalla emocional intensa entre la esperanza y el desaliento, pero gradualmente comenzó a sentir una paz interior que le permitía enfrentar cada día con mayor serenidad. No era que sus circunstancias hubieran mejorado, sino que había desarrollado una fortaleza espiritual que no sabía que poseía. Al séptimo día de la novena, Carlos la llamó para pedirle que se encontraran para hablar. Durante esa conversación, le confesó que la relación con la otra mujer no le estaba dando la felicidad que había esperado, que se sentía confundido y arrepentido, pero que no sabía cómo reparar el daño que había causado. Laura, sorprendida por su propia respuesta, le dijo que estaba dispuesta a intentar reconstruir su matrimonio si él estaba genuinamente comprometido con ese proceso, pero que necesitarían ayuda profesional y espiritual para sanar las heridas que se habían abierto. El proceso de reconciliación fue largo y difícil, requirió meses de terapia matrimonial, conversaciones dolorosas sobre errores y expectativas no cumplidas, y un compromiso diario de elegir el perdón y la construcción por encima del resentimiento y la destrucción. Pero Laura está convencida de que la intercesión de San Judas Tadeo no solo salvó su matrimonio, sino que lo transformó en una relación más profunda y auténtica de la que habían tenido durante las 3 décadas anteriores. Ahora, 5 años después, Carlos y Laura trabajan juntos ayudando a otras parejas que enfrentan crisis matrimoniales, y su testimonio ha sido instrumental en la restauración de varios matrimonios que parecían destinados al fracaso. Las prácticas espirituales para desarrollar una relación auténtica con San Judas Tadeo van mucho más allá de las oraciones ocasionales en momentos de crisis. Se trata de establecer una comunicación constante que transforme gradualmente nuestra perspectiva espiritual y nuestra capacidad para reconocer la intervención divina en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. La novena tradicional a San Judas Tadeo es el fundamento de esta práctica, pero debe ser realizada con una comprensión profunda de su propósito y metodología. La novena no consiste simplemente en repetir oraciones durante 9 días consecutivos, sino en establecer un proceso de purificación interior que nos prepare para recibir la gracia que estamos pidiendo. Cada día de la novena tiene un propósito específico. El primer día está dedicado a la humildad, reconociendo nuestra dependencia absoluta de la misericordia divina. El segundo día se enfoca en el arrepentimiento auténtico, no solo por los pecados obvios, sino por las actitudes interiores que han creado o atraído las dificultades que enfrentamos. El tercer día cultiva la confianza total en la intercesión de San Judas Tadeo, liberando todos los miedos y dudas que puedan bloquear la manifestación del milagro. El cuarto día desarrolla la paciencia espiritual, comprendiendo que los tiempos de Dios no siempre coinciden con nuestras expectativas humanas. El quinto día practica la gratitud anticipada, agradeciendo el milagro como si ya hubiera ocurrido. El sexto día se dedica a la intercesión por otros, reconociendo que nuestra propia sanación está conectada con nuestro servicio a quienes sufren. El séptimo día cultiva la disposición para cambiar aquellos aspectos de nuestra vida que necesitan ser transformados para que el milagro sea duradero.
el octavo día practica la entrega total, liberando completamente el resultado de nuestras oraciones, y el noveno día celebra la fe victoriosa, declarando que San Judas Tadeo ha escuchado nuestras peticiones y que su intercesión ya está obrando en nuestro favor. La oración central de la novena debe ser personalizada según la situación específica de cada persona, pero siempre debe incluir elementos esenciales: el reconocimiento de San Judas Tadeo como intercesor poderoso ante el trono de Dios, la exposición detallada de la situación que necesita intervención divina, la expresión de fe en que el milagro es posible y está ocurriendo, y el compromiso de usar la bendición recibida para servir a otros que enfrentan dificultades similares. El uso de imágenes, velas y medallas de San Judas Tadeo no es superstición, sino una forma de mantener nuestra atención espiritual enfocada y de crear un ambiente que facilite la oración profunda. La imagen del santo debe ser colocada en un lugar donde pueda ser vista frecuentemente durante el día, recordándonos constantemente su presencia intercesora. Las velas encendidas durante la oración simbolizan nuestra fe ardiente y nuestra disposición para ser transformados por el fuego del amor divino. Las medallas llevadas cerca del corazón actúan como recordatorios constantes de nuestra confianza en la protección y guía del santo. Las visitas a santuarios dedicados a San Judas Tadeo tienen un poder especial porque en estos lugares sagrados se han acumulado durante décadas las oraciones y la fe de miles de devotos. Esta acumulación de energía espiritual crea una atmósfera particularmente propicia para los milagros y para el fortalecimiento de nuestra propia fe. Durante estas visitas, es importante no solo pedir por nuestras necesidades, sino también agradecer por las bendiciones ya recibidas y orar por las intenciones de otros peregrinos que han llegado al santuario con sus propias cargas y esperanzas. La práctica de hacer promesas a San Judas Tadeo debe ser realizada con seriedad y discernimiento. Una promesa espiritual no es un intercambio comercial con lo divino, sino un compromiso libre y voluntario de responder a la gracia recibida con acciones concretas de servicio y gratitud. Las promesas más efectivas son aquellas que contribuyen al crecimiento espiritual propio y al bienestar de otros: dedicar tiempo regular al servicio comunitario, difundir la devoción a San Judas Tadeo entre personas que enfrentan situaciones difíciles, realizar obras de caridad específicas o comprometerse con prácticas espirituales que fortalezcan la relación personal con Dios. La integración de la devoción a San Judas Tadeo en la vida diaria puede transformar completamente nuestra experiencia cotidiana. Esto incluye comenzar cada día pidiendo su intercesión y protección, consultarle mentalmente antes de tomar decisiones importantes, agradecerle por las bendiciones pequeñas que a menudo pasamos por alto, y terminar cada día reconociendo las formas en que su presencia se manifestó durante las horas transcurridas. La aplicación de las enseñanzas de San Judas Tadeo a los desafíos de la vida moderna requiere una comprensión profunda de cómo las verdades espirituales eternas se manifiestan en contextos contemporáneos. La ansiedad y el estrés que caracterizan la vida actual no son simplemente problemas psicológicos que requieren únicamente soluciones terapéuticas, sino manifestaciones de una desconexión espiritual que puede ser sanada a través de la intercesión de este santo poderoso. Cuando desarrollamos una relación auténtica con San Judas Tadeo, aprendemos a distinguir entre las preocupaciones legítimas que requieren acción práctica y los miedos irracionales que solo sirven para drenar nuestra energía vital. Las crisis económicas contemporáneas, incluyendo el desempleo, las deudas abrumadoras y la inseguridad financiera, encuentran en San Judas Tadeo un intercesor particularmente efectivo porque él comprende que la verdadera prosperidad no consiste únicamente en la acumulación de recursos materiales, sino en el desarrollo de una confianza inquebrantable en la providencia divina que nos permite enfrentar cualquier circunstancia con serenidad y creatividad. Su intercesión no solo nos ayuda a encontrar soluciones prácticas a nuestros problemas financieros, sino que nos enseña a desarrollar una relación más saludable y equilibrada con el dinero y los bienes materiales. Las enfermedades y los diagnósticos médicos difíciles que enfrentamos en la era moderna requieren un enfoque integral que combine lo mejor de la medicina científica con el poder sanador de la fe auténtica. San Judas Tadeo no nos pide que rechacemos los tratamientos médicos apropiados, sino que los complementemos con una apertura total a la sanación divina que puede operar tanto a través de los medios naturales como mediante intervenciones que trascienden las leyes físicas conocidas. Su intercesión nos ayuda a mantener la esperanza incluso cuando los pronósticos médicos son desalentadores y nos da la fortaleza necesaria para enfrentar tratamientos difíciles con fe y paciencia.
Los problemas familiares y matrimoniales de nuestra época, incluyendo la comunicación deficiente, las infidelidades, los conflictos entre generaciones y las crisis de valores, encuentran en San Judas Tadeo un mediador sabio que comprende que las relaciones humanas auténticas requieren no solo buena voluntad y esfuerzo, sino también la gracia divina que transforma los corazones y sana las heridas más profundas. Su intercesión nos ayuda a desarrollar la paciencia, la compasión y el perdón que son indispensables para construir relaciones duraderas y satisfactorias. La soledad y la depresión que afectan a millones de personas en nuestra sociedad contemporánea no son simplemente condiciones que deben ser toleradas o medicadas, sino oportunidades para descubrir formas más profundas de conexión espiritual que pueden llenar el vacío existencial que ninguna relación humana puede satisfacer completamente. San Judas Tadeo nos enseña que nunca estamos verdaderamente solos, que existe una comunidad espiritual invisible que nos acompaña constantemente y que está disponible para quienes desarrollan la sensibilidad necesaria para percibirla. En nuestro mundo acelerado y tecnológicamente complejo, San Judas Tadeo continúa intercediendo con la misma efectividad que demostró durante los primeros siglos del cristianismo, pero adaptando sus manifestaciones a las formas de comunicación y las necesidades específicas de nuestra época. Las señales que envía pueden llegar a través de mensajes de texto inesperados, encuentros casuales que resultan ser providenciales, oportunidades laborales que aparecen justo cuando más las necesitamos, o inspiraciones creativas que nos ayudan a resolver problemas complejos. La clave para reconocer y aprovechar estas intervenciones contemporáneas de San Judas Tadeo consiste en mantener una actitud de expectativa espiritual constante, estar atentos a las coincidencias significativas que ocurren después de nuestras oraciones y tener la valentía de actuar sobre las inspiraciones que recibimos, incluso cuando no podemos explicar racionalmente por qué nos sentimos impulsados a tomar ciertas decisiones o a seguir determinados caminos. Mientras te preparas para cerrar esta experiencia de descubrimiento espiritual, es importante que comprendas que lo que has escuchado no son simplemente palabras inspiradoras destinadas a proporcionarte consuelo temporal, sino revelaciones prácticas que pueden transformar radicalmente la calidad de tu existencia si las integras auténticamente en tu vida diaria. San Judas Tadeo no es una figura religiosa distante que pertenece a épocas pasadas, sino un intercesor vivo y activo que está esperando en este mismo momento establecer una relación personal contigo que revolucione tu comprensión de lo que es posible en tu situación particular. Las 5 señales espirituales que este santo envía a quienes atraviesan momentos de crisis no son fenómenos extraordinarios reservados para unos pocos privilegiados, sino comunicaciones normales del mundo espiritual que están disponibles para cualquier persona que desarrolle los ojos para verlas y los oídos para escucharlas. Tu capacidad para reconocer estas señales no depende de tu nivel de educación religiosa, de la perfección de tu vida moral o de la intensidad de tus prácticas devocionales, sino únicamente de tu disposición sincera para abrir tu corazón a una dimensión de realidad que trasciende lo que tus sentidos físicos pueden percibir. En este momento, mientras estas palabras resuenan en tu mente y en tu corazón, San Judas Tadeo ya conoce los detalles más íntimos de la situación imposible que te ha llevado a buscar su intercesión. Él ve no solo las circunstancias externas que te causan sufrimiento, sino también las heridas interiores que han creado esas circunstancias, los miedos secretos que te paralizan, las esperanzas que casi no te atreves a confesar, y el potencial extraordinario que se encuentra dormido en lo más profundo de tu ser, esperando ser despertado por el toque de la gracia divina. Tu crisis actual no es un accidente cósmico ni un castigo injusto, sino una invitación sagrada a descubrir niveles de fortaleza, sabiduría y fe que no sabías que poseías. San Judas Tadeo comprende que los momentos más oscuros de nuestras vidas son precisamente aquellos en los que tenemos mayor acceso a los recursos espirituales más poderosos, porque es en la oscuridad donde aprendemos a buscar y a valorar la luz verdadera. La transformación que este santo desea obrar en tu vida comenzará a manifestarse desde el momento en que tomes la decisión consciente de confiar en su intercesión, no como un último recurso desesperado, sino como una colaboración gozosa con fuerzas espirituales que han estado esperando tu invitación para actuar en tu favor. Esta confianza no requiere que comprendas completamente cómo van a resolverse tus problemas, sino únicamente que creas que van a resolverse de maneras que superarán tus expectativas más optimistas. Durante los días y semanas que vienen, mantén tu corazón abierto a las sorpresas divinas que San Judas Tadeo va a enviar a tu vida.
Algunas llegarán como oportunidades inesperadas que requerirán valentía para ser aprovechadas. Otras se manifestarán como encuentros casuales con personas que resultan tener exactamente la información o los recursos que necesitas. Algunas más aparecerán como inspiraciones súbitas que te mostrarán soluciones creativas a problemas que parecían no tener salida. Recuerda que tu papel en este proceso de transformación no es pasivo, sino activamente cooperativo. San Judas Tadeo puede abrir las puertas, pero tú debes tener la fe y la determinación necesarias para atravesarlas. Él puede enviar las oportunidades, pero tú debes desarrollar las habilidades y la preparación necesarias para aprovecharlas. Él puede sanar las heridas de tu pasado, pero tú debes estar dispuesto a perdonar a quienes te han lastimado y a liberarte de los resentimientos que han estado bloqueando tu progreso. Que la paz de San Judas Tadeo, que trasciende toda comprensión humana, guarde tu mente y tu corazón mientras navegas a través de esta temporada de transformación. Que su sabiduría ilumine cada decisión que tengas que tomar, que su fortaleza te sostenga en los momentos de debilidad, y que su intercesión poderosa ante el trono de Dios traiga a tu vida milagros tan evidentes y bendiciones tan abundantes que no tengas otra opción sino reconocer que el cielo ha intervenido directamente en tu situación terrenal. Que así sea, y que así sea ahora, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.